Así es como Miguel pasó de cero a más de $4.000 monetizando su marca personal con una comunidad de School dentro del nicho de la cerveza. Y en este vídeo básicamente vas a ver la entrevista que yo le hice y va a contar él su experiencia y las tácticas que él usó para aplicar el sistema de trabajo que yo uso con clientes. Así que no te voy a hacer perder mucho tiempo. Vamos con la entrevista. Muy buenas, bienvenidos a este vídeo, a esta entrevista de caso de éxito, que realmente no te lo he dicho, Miguel. Bueno, creo que te lo dije en la anterior reunión que tuvimos, pero creo que me hace más ilusión a mí que a ti realmente por el hecho de, bueno, por nichos y demás. Entonces, nada, para empezar, comenta un poco quién es Miguel, a qué se dedica, cuál es su nicho. Bueno, pues, bueno, lo primero, muchas gracias, Xavi, por este vídeo. Vamos, un placer estar aquí dando esta entrevistilla, este pequeño podcast que vamos a hacer. Y bueno, pues nada, yo soy Cervecero Miguel y en redes sociales pues me dedico a lo que es la divulgación de la cultura cervecera. Soy beer sommelier y básicamente enseño a la gente cómo disfrutar más y mejor de un producto que a simple vista parece una cerveza, pero bueno, le enseño a la gente a descubrir que es un mundo con más de 120 estilos diferentes y la verdad es que es mucho más de esa típica bebida de 90 céntimos o de esa típica lata de 30 céntimos de marca blanca, de una bebida rubia, amarilla y barata que tenemos en mente. Entonces, bueno, sí, me dedico un poco a enseñarle a la gente a que la cerveza es mucho más que eso. Buenísimo, buenísimo. ¿Dónde tienes tu marca personal como tal para que la gente se haga una idea de la plataforma en la que tú tienes más seguidores, un poco la principal que tú tienes? Bueno, a día de hoy mi plataforma más fuerte es Instagram. Actualmente tengo más de 120.000 seguidores y la segunda más fuerte es TikTok, que tengo algo más de 30.000. Y YouTube, bueno, empecé hace poco, entonces nada, los suscriptores que tengo son básicamente muy residuales, algo más de 3.000, pero bueno, le falta todavía despegar. Digamos que al final mi fuerte, mi bastión es Instagram, que es al final donde me he especializado en hacer contenido corto. Empecé haciendo contenido corto y al final es lo que mejor se me da. Entonces, Instagram es la plataforma que mejor resultados me ha dado hasta a día de hoy. Ujú, buenísimo. Tema de monetización como tal, porque me acuerdo que cuando empezamos me dijiste que habías monetizado de alguna otra forma antes a tu audiencia. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues la monetización es básicamente con promociones. Sí que conseguí hacer alguna que otra promoción, pero vamos, en momentos muy puntuales. Bueno, quien se dedica a esto sabrá que en las promociones, a no ser que seas una figura extremadamente relevante a nivel mainstream o incluso, bueno, que ya tengas un número muy notable de seguidores, pues bueno, las promociones al final son cosas muy residuales. Sí que hice pues algunas reseñas en algún bar, restaurante, sí que alguna promo con alguna marca, con alguna de renombre incluso, pero bueno, más allá de esas colaboraciones puntuales, las colaboraciones eran la única fuente de monetización porque al final Instagram no paga por lo que hacemos. Entonces sí, las únicas que eran así un poco algunas puntuales, pero vamos, residual. Mm. Y sobre el tema de cómo llegaste a conocer el tema de School, ¿qué fue lo que te motivó a empezar el tema de una comunidad de School en comparación a cualquier otra cosa como tal? Pues School yo lo descubrí prácticamente hace un año. Hace un año empecé, yo qué sé, pues viendo contenido me saltó, no me acuerdo, era un podcast en el que invitaban pues como a un especialista en School. Y oye, ¿pero ¿y qué es esto? Entonces lo escuché y vi que tenía como muchísimo potencial y además no solo eso, sino que también me uní, sin yo saberlo, hace meses antes a lo que es una comunidad de School, un proyecto que hizo otro creador de contenido súper reconocido. Y se me quedó ahí grabado en la cabeza, pero sí que es verdad que yo también estaba en un punto donde, no sé, buscaba crecer más mi audiencia, buscaba también formarme más en este mundillo de la cerveza, porque yo por aquel entonces sí que ya tenía el título de Beer Sommelier, pero estaba como un poco en pañales mi conocimiento. Entonces veía que necesitaba formarme más, veía que necesitaba, yo que sé, llegar a más gente, o por lo menos, no sé si lo necesitaba, pero era lo que más me apetecía. Y pensé, ostras, esto me lo voy a quedar como idea en la recámara para un futuro porque no deja de ser una plataforma que está muy guay porque sí que te da como más cercanía a tus seguidores, te permite enseñarles de una manera más personal.
Y además también otra cosa más importante que es para los creadores de contenido, que intentamos pues vivir de esto, nos permite tener ingresos recurrentes y previsibles también. Entonces, lo vi guay, lo vi muy, muy bien. Lo que pasa es que también lo vi en una época en la que estaba pues en mente con otras cosas, pero vamos, es una plataforma con muchísimo potencial y solo hay que ver los números que hace la gente con ello y la de gente que se está viniendo, bueno, que está apostando un poco por estos proyectillos, que sí que es verdad que es muy americana todavía, pero yo creo que sí que está entrando poquillo a poco al mundo de habla hispana mes a mes. Y bueno, pues ya con el paso de los meses, si seguí formándome y con el cambio de año, pues no sé, cambio de año, cambio de proyectos y dije, pues vamos a ver qué tal sale esto. Y la verdad es que muy contento. Es muy desafiante en algunos puntos, pero yo creo que es muy gratificante. En otros más gratificante que otra cosa. Mm, buenísimo, buenísimo. No, sí, al final es eso. Sí que es verdad que al final el tema de comunidades de school en habla inglesa se lleva mucho ahora. Ujú, Ahora están empezando a cambiar el tema de idiomas. Probablemente dentro de poco metan el tema de los idiomas y también lo del cambio mm, de currencies, las divisas. ujú. Eso sí que va a hacer un cambio bastante, bastante guay. Sobre el tema has comentado un poco el tema de tu switch de este nuevo año como tal. ¿Cómo fue? En qué momento me conociste y cómo fue el proceso? Bueno, ¿cómo me conociste, por así decirlo? Pues te conocí porque, claro, volví a meterme en esto de school, volví a ponerle foco y yo siempre, en mis primeros pasos, siempre son autodidactas. O sea, en cualquier cosa que investigo, cualquier cosa en la que me meto, lo que busco es ser autodidacta. Antes de que contratar a alguien o incluso antes de nada, primero veo que a ver si puedo hacerlo yo solo o a ver si me entero antes de meterme más a la cabeza, más de cabeza en ello. Entonces empecé a consumir contenido y contenido, empecé a toquetear la plataforma y bueno, en una de esas búsquedas en YouTube, pues me topé con tus vídeos que, pues como hago con cualquier canal que me interesa, los devoré y tomé muchas notas y muchos apuntes y sí que tenía muchas cosas claras, pero al final lo que me faltaba... ¿Lo puedes hacer por tu propia cuenta? Pues yo creo que sí, obviamente sí, pero yo lo que buscaba era delegar en alguien o que alguien me enseñara una manera probada de lanzar esto de la mejor manera posible. Porque a mí lo que me gusta es centrarme en el proceso creativo. A mí lo que no me gusta es pensar en cómo llegar a más gente. Entonces, claro, sí que al final yo soy un equipo de uno, no tengo nadie más detrás. Entonces, claro, si tienes en mente en la cabeza cuáles son las mejores herramientas o cuál es la mejor manera de lanzar o cómo llegar al mayor número de personas y luego aparte tienes que montar School, porque claro, School tiene un millón de posibilidades y primero tienes que montar el producto, montar la oferta, definir el target, pues no, son un montón de cosas que al final pues me empecé a hacerlo, pero dije, bueno, creo que me va a dar más dolores de cabeza hacerlo yo y sobre todo me voy a quitar cosas que hacer o que pensar y lo que me va a dar más velocidad. Entonces yo lo que buscaba era velocidad y un método probado y un método, pues eso, que me enseñará la mejor manera de hacerlo. Entonces, pues así fue un poco mi dinámica. Mm, claro, tú buscabas un poco el paso a paso del ABC y tú centrarte en lo que me dijiste. Me acuerdo que me dijiste algo así parecido en la anterior reunión que tuvimos, que tú te quieres enfocar en el tema de tema creativo, tema producto como tal, contenido y listo como tal. Y a partir de eso, pues simplemente tener ese paso a paso a la hora de hacer el lanzamiento. Que por cierto, entrando a eso del tema del lanzamiento, ¿cómo fue tu experiencia a la hora de hacer primero el lanzamiento inicial y luego el lanzamiento como tal más masivo? ¿Cómo te sentiste como tal? Porque normalmente, o sea, lo que me suele pasar, por eso te pregunto esto, es que con clientes en el pre-lanzamiento, en el lanzamiento beta, es como que se abruman muchísimo, pero luego en el lanzamiento oficial ya sale bastante más rodado y al final, pues obviamente, pues prueba y error. Si ya has hecho una vez, pues al final luego la siguiente sale mejor. ¿Cómo fue un poco tu experiencia ahí? Pues básicamente un poco lo que estás comentando. O sea, yo no había hecho un directo en mi vida. O sea, hay gente que quizás se dedica a streamear en Twitch o se dedica a streamear en otras plataformas. Yo no sabía no tenía ni webcam, no tenía nada para hacer un directo. Entonces, obviamente, claro, en el primer lanzamiento, aunque fue para un grupo así de miembros fundadores y así quizás no tan masivo, ¿no? Pues, hombre, fue bien,
fue bastante bien. Sí que me sentí bastante nervioso, pero bueno, los números dijeron que al final conseguimos un buen resultado. Y luego, pues a medida que hemos ido haciendo más, pues es repetir un proceso que vas practicando, ¿no? Y al final he hecho no solo más directos para más lanzamientos, sino que también ahora dentro de mi comunidad también hago directos todos los meses. Entonces, lo que al principio sí que es verdad que parece un poco abrumador porque tienes que pensar pues, cómo transmitir, sobre todo cómo vender. Al principio, si no has vendido nunca nada de una manera digital, es muy complicado quizás hacer una transición a esa faceta de vendedor y a resultar quizás convincente, ¿no? Que al final sí que tu público ya te puede creer ya de por sí y puede estar más familiarizado contigo, pero bueno, no deja de ser un reto el intentar vender de una manera digital, que es algo completamente nuevo para mí. Entonces, si lo haces, lo vamos practicando poco a poco y claro, a medida que vamos haciendo más sale mejor, pero la primera vez, pues bueno, nervios y luego ya pues ya todo se va haciendo más llano y más fácil, pero sí ha pasado de ser pues un proceso así un poco de no sé cómo me va a salir a pues algo que ya puedo repetir las veces que quiera y con mucha más confianza, de hecho. Mm, sí, sí, lo que me encuentro siempre que suele pasar, sobre todo cuando, por ejemplo, en tu caso, bueno, la mayoría de clientes con los que trabajo no han hecho webinars ni nada similar. ¿Y qué pasa? Que obviamente cuesta, sobre todo la transición de pasar a enseñar en el webinar a vender. Eso es Mm, lo que más sí. siento que le cuesta a la mayoría de gente. Pero claro, al final es eso, es como todo. O sea, mientras tú sigas un paso a paso probado y también a medida que vayas haciéndolo más, pues obviamente que al final te vas a ir haciendo mejor y Mm, todas las cosas van a salir mucho mejor. sí. Hablemos un poco de resultados ahora, que es lo que más le interesa a la gente. Tema de cuántos lanzamientos has hecho hasta ahora, desde que llevas trabajando conmigo, y un poco de resultados en cuanto a números. Hemos hecho 3 lanzamientos. El primero fue para miembros fundadores, el segundo ya fue a un público más general y el tercero, pues nada, pues fue repetir básicamente para seguir creciendo ya lo que es la comunidad. Cada lanzamiento sí que es verdad que ha tenido su función, no, porque luego también hemos ido cambiando de producto, hemos ido pivotando, porque al final lanzamos con un producto mínimo viable que hemos ido evolucionando y tal, pero es lo más lógico, claro, porque al final esto lo configuramos con los miembros de la comunidad porque si no, las cosas no salen. Entonces, de números fue Ay, no me acuerdo cuál fue el porcentaje del primer lanzamiento. Sé que se metieron más de 100 personas a lo que es la comunidad, claro, porque era una oferta muy irresistible para los miembros fundadores. Y en cuanto a porcentaje de conversión, recuerdo que fue bastante alto. O sea, Sí, sí, yo me acuerdo que fue bastante salvajada realmente en cuanto a porcentaje de conversión. Era, porque era del total de la gente, puede ser 30%. sí, sí, claro, rozaba de los que, teniendo en cuenta los que accedieron al directo, el porcentaje llegó a ser del 30% de personas, porque fue como 400 y pico personas vieron el directo y luego pues con la postventa y tal, pues fue súper bien. La postventa fue lo que más hizo crecer ese lanzamiento porque el directo, ya solo el directo acabó con 40 personas casi metidas dentro, lo que representaba ya un 10% y luego ya pues con la postventa llegamos hasta casi el 30% y fue bastante bien. El segundo fue bastante bien también, fue como un 6 con algo, casi 7%, porque no me acuerdo tampoco del número exacto de personas. Eran como, sí, igual se unieron como más de 20, pero ya esto no era para miembros fundadores, sino ya era con, bueno, con un precio más elevado y ya más para el público general. Y luego este último tercer lanzamiento, que probamos el modelo de free trial, que también fue súper bien, que la conversión de free trial a miembros de pago fue del 42 o 43%. O sea que también fue otra manera de lanzar para probar otra metodología y también fue súper bien, súper bien. Sí, 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 sí. No, sí, en cuanto a conversión, tío, o sea, súper sólido ahí. O
sobre todo el pre-lanzamiento sí que fue una salvajada la cantidad de chiclins que sonaban, que me acuerdo que estaba en el directo y era una Sí, locura. sí. En cuanto a resultados, en cuanto a dinero, cash como tal, ¿sabes el número total? El número total es de casi $4.000. Total, bueno, ¿Sabes? vamos a decir 3.700 o así. Se ha repartido muy uniforme en los tres prácticamente. En el primero fueron como unos $1.600, algo así. En el segundo 1.300 o 1.200 y en el tercero igual, más o menos 1.300 o así. Sé que el total sumaba, pues, eso, casi $4.000, más o menos. Ujú. Así que ¿Y genial. cómo te sientes, tío? Hombre, pues muy bien, la verdad. O sea, sí que es verdad que yo pues siempre aspiro a mucho más, pero vamos, que es algo brutal. O sea, literalmente es ver cómo monetizas tu conocimiento. O sea, es como literalmente sentir que la gente quiere pagar por lo que sabes o por un producto que has creado y que eso está validado es brutal. Literalmente es, no sé, al principio sí que es verdad que hay, por lo menos en mi caso sí que tenía un poco de síndrome del impostor, pero luego te das cuenta de que si la gente sigue comprando es porque haces algo guay. Entonces, si la gente te compra y quiere entrar y apuesta por tu proyecto, significa que estás haciendo algo bien. Entonces, pues más allá del dinero, de la cantidad de dinero, es el saber que estás ofreciendo algo al mercado y al público que a la gente le gusta, porque básicamente si no, no comprarían. Entonces, saber que la gente está comprando algo que has creado de cero es brutal. O sea, es brutal. Sí, ahora que dices sobre el tema del producto, lo que no hemos dicho es el tema bueno, del producto en sí como tal, del engagement que hay dentro de la comunidad, porque eso sí Mm. que ha sido una barbaridad realmente. O sea, Sí. es la comunidad más activa y con más engagement que he visto nunca. Y bueno, también obviamente los resultados en cuanto al top de Discovery, qué top conseguiste llegar, porque conseguiste la estrella como tal. Ahora mismo sé que no la tienes, estás por ahí cerca, pero claro, eso porque Pues fluctúa mucho, pero... no sabría decirte si la tengo ahora mismo o no. Hace un par de días la tenía, porque ahora sí que es verdad, por el tema de las vacaciones, pues bueno, ha bajado un poco la actividad de la comunidad, pero vamos, he llegado al 19, al puesto 19 o 18 de School en comunidad de hobbies y vamos, llevamos tarde, yo que sé, un par de semanas en llegar a top 30, a obtener la estrella del top 1 de top creadores 1%. Porque sí, la gente, pues no sé, disfruta mucho compartiendo las birras que se toma. Hay también un par de dinámicas que lo petan los viernes y los sábados, que a la gente le encanta participar. Y sí, la verdad es que ahora mismo no sé si la tengo, la estrellita o no, pero vamos, que siempre estamos entre el 20 entre los 20 y los 30 más activos de toda la plataforma. Sí, no, y eso también es consecuencia de tener un buen producto como tal, que es lo que Mm. estabas hablando antes al final. Y eso también te da más confianza a la hora de promocionarlo luego, lo cual es un Sí, círculo vicioso positivo, sí, ¿sabes? sí, 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 Muy sí. clave, muy clave, muy clave, muy clave. Ok, ok. Sobre el tema del proceso como tal, de todo el proceso que has pasado ya habiendo hecho varios lanzamientos, ¿qué es lo que has aprendido o lo que más te llevas del proceso, algo táctico que igual le puedas dar a la gente en plan de nugget como tal, de insights? ¿Qué es lo que más he aprendido? Pues, hombre, sí que es verdad que he aprendido a sistematizar lo que son los lanzamientos y lo que más he aprendido yo creo que es no sabría decirte, es como a crear como un ABC. O sea, según lo que he aprendido con todo lo que he aprendido contigo, lo que más he aprendido es crear como un embudo de una manera fácil y sencilla. O sea, es a crear contenido, a derivar a la gente al grupo de WhatsApp y a hacer un lanzamiento sin complicaciones, sin landings muy locas, sin copies que tengan que ser mega persuasivos. Sobre todo el tema del calentamiento, bueno, sí, de calentar a la audiencia en los grupos, pues hacerlo de una manera sencilla. O sea, para mí, no sé, lo que he aprendido es a simplificarlo, todo el proceso, hacerlo de una manera sencilla,
y efectiva. Sí que es verdad que, bueno, habrá gente que no sé, que crea o que pueda hacer quizás VSLs muy currados, con ediciones espectaculares, que están genial y están bien, pero lo que he aprendido es que tampoco hace falta hacer una mega edición para un vídeo, tampoco hace falta, no sé, mega convencer a la gente, porque al final es tu público, entonces las cosas a veces son más sencillas de lo que nos planteamos. Un vídeo grabado con tu móvil, sin apenas edición, puede ser igual de efectivo que algo con una mega edición espectacular y la cosa es que vale más la confianza que tiene la audiencia en ti y sobre todo vale más que sigas siendo natural. O sea, que por mucho que estés intentando vender a tu audiencia y por muchas tácticas que haya de intentar convencer, de cómo llevarles a tu producto y tal, que por mucho que aprendas de todo eso, que lo que más vale es seguir siendo natural, seguir siendo tú. O sea, si eres de un modo en tus reels o en tus vídeos de YouTube, intenta hacer lo mismo. O sea, no intentes parecer, yo qué sé, yo soy una persona en mis vídeos muy cercana, que habla muy cercano y no sé, también hay tácticas de cómo parecer, no sé, muy exclusivo o no, es que aquí, no sé, como dar como una imagen de ponerte en un pedestal y es como, no sé, sigue hablando igual. O sea, si eres en tu contenido cercano, pues siga hablándole cercano, que la gente te escuche y en los vídeos y en los WhatsApps o los mensajes que les mandes de la misma manera, porque no vas a convencerles más, vas a convencerles menos, de hecho. Entonces, del proceso quizás también de lo que me llevo es, sigue siendo natural, sigue haciendo lo que haces. Sí que es verdad que, pues bueno, puedes intentar convencer a un pequeño porcentaje de otra manera, pero es que la gente te quiere tal y como eres. No hace falta que hagas un rol distinto de marketer extraño o de gurú de no sé qué. O sea, no, te van a comprar igual o no. O sea, la cuestión es, sigue siendo natural. Buenísimo, 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 buenísimo. Sí, sobre todo en el juego de las marcas personales, tío. Lo que gana es hacer exactamente lo mismo que tú haces en el contenido que te ha traído esos seguidores, hacerlo para convertir a la gente de seguidores a clientes como tal. Y a Mm, partir de eso es justamente lo que acabas de decir. Buenísimo, mm. buenísimo. Entonces, en base, última pregunta como tal que te quiero hacer acabando ya. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en entrar al programa, empezar a trabajar conmigo, pero que no acaba de dar el paso? Pues le diría que si está solo, o pues que no se lo piense, básicamente porque le va a quitar muchos dolores de cabeza. Le diría pues lo mismo que he dicho antes. Yo entré por una necesidad de que alguien me dijera o que alguien me enseñara un método ya probado para hacer las cosas bien. Entonces yo necesitaba un método ya probado, no investigar por mi propia cuenta, porque al final yo lo que necesito es velocidad. Yo literalmente pago y compro las cosas por ser más rápido y más veloz y por tener un sistema ya probado que me quite a mí meses o semanas de aprendizaje. Y si eso es lo que buscas, pues adelante, porque lo vas a encontrar. Literalmente yo me he podido enfocar, o sea, yo he podido crear un buen producto, que esta comunidad, gracias a que he tenido espacio mental para poder crearlo. Gracias a que no me he tenido que centrar en cuál es el programa para hacer esto, cómo hacer una landing, cómo pensar una oferta, no sé, cómo hacer un embudo de ventas, incluso cómo streamear, ¿sabes? ¿Cuál es la mejor manera de streamear? Que no tenía ni idea. Entonces, literalmente es quitarte dolores de cabeza y yo por eso digo, se ha creado un buen producto del que estoy súper orgulloso gracias a que he tenido tiempo para pensar en mi producto y no pensar en todas las variables externas que hay para lanzarlo. Simplemente es espacio mental que te va a permitir crear algo que la gente va a querer comprar y que va a ser más tú. Buenísimo, buenísimo. Pues esas palabras son las finales como tal de la entrevista. Muchísimas gracias, Miguel. Y Nada, nos gracias a ti. vemos
En la próxima. Bueno, y si todavía sigues en este vídeo, eso quiere decir que probablemente tengas una marca personal y que quieras monetizarla y que a lo mejor estás buscando mi ayuda. Entonces, en el primer link de la descripción vas a encontrar mi calendario para que puedas agendar una llamada conmigo y básicamente te voy a mostrar exactamente el sistema que Miguel ha usado y que todos mis clientes usan y a partir de eso te voy a desglosar exactamente lo que ves en pantalla, adaptado obviamente a tu caso, viendo si realmente te puedo ayudar. Y si es que puedo ayudarte, te comentaré cómo puedo ayudarte. Y si no puedo ayudarte, realmente también te lo diré. Y también te aportaré valor sobre qué es lo que tendrías que hacer en el futuro, ya sea con mi ayuda o sin mi ayuda. Así que en ese sentido, lo único que pierdes es nada, porque realmente, aunque no te pueda ayudar, voy a intentar ayudarte de la mejor forma posible. Y eso sería todo. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente.